Amigos de Círculo Magenta, pues este día debutamos con un invitado a esta mesa del Círculo Magenta, que es nada más nada menos que Víctor Martínez, director de noticieros de Multimedios, que bueno, se suma a nuestro grupo donde siempre ha estado Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Y bueno, señores, ¿qué semana hemos tenido, no? Bastante agitada, bastante fuerte, una semana bronca. Muy bronca. Bastante bronca. Que bueno, dicho sea de paso, sorprendió agradablemente, hay que decirlo, el que de una forma que no esperábamos, nadie lo esperábamos, se hizo la aprehensión de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, el exgobernador, antecesor de Samuel García, el fosfo gobernador. Claro. Y en una acción que realmente yo digo, en mis 47 años que tengo en el periodismo, salvo el quinazo, no recuerdo yo otra ocasión en la que tuviésemos un acto tan sorpresivo. Y bueno, se han tejido toda una serie de especulaciones, de motivos, de causas. Yo lo personal quisiera decir que pues hay que reconocer primero la acción de la nueva administración del gobernador Samuel García, porque, pues hombre, aventarse un tiro de estos, y que si lo hizo porque iba a tapar las otras noticias, que si lo hizo por conveniencia política, siempre va a haber quien diga otras cosas, y puede ser que sean ciertas. Lo que no hay que dejar de escatimar es el reconocimiento de tomar la acción y llevarla. Ahora habrá que ver, y eso será motivo de otros comentarios, cómo se lleva a sus últimas consecuencias. Sí. Dicho y reconocido eso, ¿sí? Hay que comentar, bueno, pues efectivamente no es tan... primero, ¿de dónde viene esta investigación? Está dicho y comprobado y puesto que esta fue una investigación, las famosas broncofirmas y todas las facturas que hubo detrás de ello, pues de un reportaje de Código Magenta que hizo nuestro compañero Rodrigo Carvajal. ¿En qué año? En el 2018 fue el primero de las broncofirmas y en el 2020 fue el de la red facturera del Bronco. Perfecto. Donde documentamos en la red facturera del Bronco todos los hogares humildes donde salieron 230,000 pesos para justificar los 17 millones que lo tienen hoy en la cárcel y que habrá que ver lo que se le acumule en la semana. Dicho eso, pues, ¿qué dices tú, Rodrigo, de esta situación? ¿Cómo leíste este acto súbito de Samuel García? A ver, Ramón, aquí lo más importante es lo que ya está en el papel y hay que decirlo. Las pruebas más importantes, yo no sé si las tenga el gobierno de Samuel García, lo que sí sé es que las tiene el gobierno federal porque el expediente está realmente en la unidad de inteligencia financiera. Y eso fue lo que publicamos hace 2 años, de cómo esta empresa ATAR 2715 fue el centro neurálgico de una operación de lavado de dinero para dispersar casi 7 millones de pesos a más de 1,000 tarjetas de Saldas Oxxo, de Citibanamex y de BBVA. Es decir, todas estas aportaciones que se recibieron de prestanombres, porque comprobamos que eran personas que vivían en colonias populares, aportando cantidades entre 200,000 y 300,000 pesos a la campaña del Bronco. Bueno, 12 de ellas eran 230,000 pesos cerraditos. Justamente, todos pensaron lo mismo. Y todo esto se distribuye y se conecta con esta empresa ATAR 2715, que es a todas luces una empresa facturera dicha por el SAT. Si tú vas al domicilio de esta empresa en Puebla, no está en Nuevo León, es completamente una fachada. ¿Y por qué 2715? El 2 es el día, 7 es el mes, que es julio, 15 es el año. ¿Qué pasó el 2 de julio de 2015? ¿La elección? Pues fue la elección en la que Jaime Rodríguez Calderón resultó ganador como primer candidato independiente a la gobernatura de Nuevo León. O dato curioso. Eso es muy importante, ¿eh? Claro, claro. O sea, ahí hay un simbólica, ¿no? Se siembra ya la primera duda razonable. Así es. Y el expediente de la unidad de inteligencia financiera es muy sólido porque esto no es nada más una red que dio servicio al Bronco. Dio servicio a otras entidades como a la cooperativa Cruz Azul cuando los desvíos de Billy Álvarez por los que le fue denunciado y destituido. Se habla de que toda esta red en conjunto se registran casi 6,000 millones de pesos en entradas y salidas en 5 años. Imagínate lo que son 5,000 millones de pesos en dinero negro. ¿Y quién armó esta estructura? Bueno,
a quien se le conocía en el sexenio de Felipe Calderón como el facturero más importante del país, que es Sergio Castro López. Sergio Castro López vinculado también a los hermanos Álvarez Puga, ahora también conocidos por este esquema de outsourcing. Entonces, la gran pregunta es cómo va a hacer Samuel para juntar todos esos datos a nivel federal. No es casual que ya se presentó en la Secretaría de Gobernación, que ya se presentó en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que preside José Agustín Pinchetti, un prominente López Obradorista, y que está casado con Loretta Ortiz. Este punto es importante porque Loretta Ortiz es una de las personajes que se mencionan como probables sucesoras de Arturo Saldívar en la presidencia en la Suprema Corte. Entonces, es un caso con muchas implicaciones políticas. A ver, aquí la pregunta siempre fue si era un caso local o un caso federal. Desde el momento que se le detuvo, se dijo, a ver, ¿por qué lo detuvo la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León, de Gilberto de Hoyos? Así es. ¿Y por qué no fue una entidad federal? Quizá por eso el cabildeo de Samuel al momento de decir, oye, pues sí, hay que ir a ver que no me lo vayan a soltar. Y que es el argumento de Víctor Olea, el defensor del Bronco. Así es. Dicho eso, pues alguien dice que fue el pretexto para y que vendrán otra serie de carpetas en otros términos de otro tipo de desvíos, de lavados de dinero, de sustracción de la tesorería, en fin. Víctor, ¿qué nos comentas tú de tu impresión? Gracias por la invitación primero y felicidades por el trabajo que hacen ustedes y esto que está hablando Rodrigo, Alejandro. Ustedes deben estar obviamente pues, muy orgullosos del trabajo que han hecho durante todo este tiempo y que ahora, después de tanto, se empieza a quedar todavía más claro aún. A mí me llama mucho la atención el tema de Víctor Olea porque de entrada se parece mucho el traer un abogado de la Ciudad de México mucho a lo que pasó hace 5 años, cuando Rodrigo Medina llega también a la cárcel, a un penal que ya no existe, que lo demolieron, y manda inmediatamente llamar a Aguilar Sincer. Habiendo tantos abogados en un estado como Nuevo León, que tiene 4 facultades prestigiosas. Por supuesto, y con tantos despachos fuertes, ¿no? Que incluso de otros lugares vienen a buscarlos. Así es. Bueno, las relaciones que suele tener un abogado de ese pelo, de ese nivel, son muy cercanas siempre al poder. Claro. Hay quien dice, bueno, es que no se parece porque Rodrigo tenía un presidente de su mismo partido en ese entonces. Jugaba golf con el presidente. Jugaba golf con el presidente. Bueno, pero en este caso es evidente que ningún abogado de los que ha tenido Jaime lo iba a defender. Acude a Víctor Olea, ya con el apellido tienes, cercano, sin duda alguna, a Gers Manero. Estamos hablando no solo cercano, lo nombran en las grabaciones filtradas como un intermediario para ir a hablar con los miembros de la Suprema Corte de Justicia en el caso que más le importa a Gers Manero, que es el de Alejandra Cuevas. Por supuesto. Entonces, ya estamos hablando de una estrategia que en el papel pues lo va a sacar en unas horas. Muchos pensábamos, ¿no? Hoy duerme tal vez ahí, pero mañana que llegue su abogado, me tocó hablar con Víctor Olea. Él me dice, eran como las 4 de la tarde, me dice, yo desconozco todavía el caso. Voy para el aeropuerto y voy a tomar el vuelo y ya en la noche, háblame, ya te puedo decir qué, pero por ahora creo que lo acusan de algo que no amerita prisión preventiva. Bueno, pues dices, va a llegar y lo va a sacar. No pasó. Y voy al punto. Ayer todavía se manifiesta Víctor Olea con suma tranquilidad, niega un amparo, dice que él nunca levantó un amparo, que la defensa no. Hablan de una persona, una especie de fantasma ahí que levanta amparos porque le gusta. Suena hasta medio ridículo, yo no soy abogado, así que no sé. La cosa es que dice, no hay amparo, pero vamos a esperar a que el juez de distrito tome el caso, lo que tú mencionas. Así es. Yo no recuerdo que eso sea común en los abogados. No. Lo primero que haces es mi cliente, lo saco de ahí. Y lo saco de ahí precisamente por esto último que acabas de mencionar. Pues están con las 2 carpetas ahí pendientes, un asunto de la requisa. Que no vaya a entrar otra cosa por ahí. No vaya a entrar, lo sacas pronto. Claro, y lo amparas. Sí. Y va a pasar, aparentemente, pues va a pasar el fin de semana ahí. Claro. Ahora... apoyando lo que dices, Manuel Vital trae 4 amparos. Claro. O sea, Manuel Vital 4... Y el exgobernador ni uno. Jaime Rodríguez Calderón 0. Y nada. Y que a Manuel Vital se le nombra en algunas columnas periodísticas como el informante que realmente está aportando todos estos datos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Entonces, que ahí es donde te pones a pensar qué es lo que conviene. Llama mucho la atención también el mensaje del presidente de la República. Por supuesto. Sobre la exhibición de las fotografías, como que no suena mucho en voz de él, pero que no exhiban a nadie, que él no se mete y todo eso. Que no sea una venganza política. Que no sea
Mira, mira imagínate. quién habla. Lucas Talk. Entonces, está un poco extraño, es extraño. Yo no soy abogado, pero veo difícil que, ya que lo tienes ahí, espérame, aguántame, aquí están estas otras carpetas, no son cosas que se tengan de un día para otro. Y a pesar de que, como bien lo dice Rodrigo, han sido columnas periodísticas las que hablan de una relación entre lo que estaba planeando el gobierno anunciar, lo impopular del agua, de las tarifas, sea el mismo día. Pues es que la burra no era arisca, tenemos muchos años en esto y sabemos que esas cosas pasan. Y si no lo organizaste tú esto para tapar lo que tenías planeado, si lo aprovechas. Claro. Porque no se enteran de, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió ir a detener a Jaime, ahorita voy a ir a las 12. No, lo sabes. Claro. Se maneja con mucho sigilo, pero lo sabes. ¿Y sabes qué? Venga de ahí. El riesgo, yo creo, para Samuel es que ya el juez local se declaró impedido. Claro. Y ya está comprando por eso la urgencia de ir al ya está comprando el argumento de que se federalice toda esta situación. Bueno, pero ahí comete un error, o al menos los errores a veces también son con dolo. ¿Cómo puedo decir prisión preventiva cerca de la medianoche? Sí. Te reclama la defensa, sí, pero tienes razón, pero ya está la prisión preventiva, tienes razón, soy incompetente. Caray. Claro. Sí es, tienes razón. Claro. Alejandro. Muchas cosas raras. Claro, y sin duda una operación de alto riesgo para el gobernador más comunicador de los últimos tiempos, ¿no? Si recordamos, si hubo una huella que persiguió al Bronco, fue haber metido a la cárcel a Rodrigo Medina solo unas horas. Claro. Y Samuel García, al orquestar o al poner en acción esta demanda, sabía perfectamente que con todos los problemas que hay en Nuevo León y los cuestionamientos que tiene el gobernador hoy sobre distintos problemas, no podía darse el lujo de que soltaran al gobernador la misma noche que lo toman, ¿no? Que no se repitiera el medinazo. O se jugó el todo por el todo el gobernador o tiene los expedientes bien amarrados. ¿Sí? Esa es una. Y otra cosa que me llama la atención es la marca independiente en el país. Estamos hablando del primer gobernador independiente que termina en la cárcel. Ese esfuerzo, esta esperanza que había de que los políticos podrían ser mejores si no están amarrados con algún partido, se acaba de esfumar. Está sepultado. Y eso para los partidos es una bocanada de oxígeno. Claro. Y por otro lado, otra cosa que me llama la atención es también el Bronco está viviendo el no contar con alianzas de facto. No hay un partido que lo cobije, no hay sectores populares que lo apoyen. Todas las alianzas que hizo el gobernador durante su sexenio fueron alianzas por abajo de la mesa. Es que el gobierno del Bronco, no olvidemos, tuvo dos características. Así es. Fue un gobierno de profundas complicidades, claro, con un círculo muy cercano, claro, que lo vamos a ir viendo desfilar en estas investigaciones. Y segundo, un gobierno de traiciones. Así es. En el que veamos cómo dejó tirados en el camino a la mayoría de las personas, de los personajes de todo tipo que lo apoyaron para que llegara donde estaba. Es decir, ahorita... ¿Nadie sale a defenderlo? No, nadie. No, el presidente es el único que muestra algún tipo de, de empatía. De empatía. Si antes nadie se atrevía a atacarlo y nadie se atrevía a defender. A ver, hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde le ordenan prácticamente al Congreso Local de Nuevo León, tienen que resolver y tienen que hacer un llamado a hacer un juicio político. Se empezó ese procedimiento en la Comisión Anticorrupción, que en ese entonces presidía un diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo de la Garza. ¿Y por qué no avanzó? Bueno, porque se comenta que Jaime llegó a un acuerdo político con quienes entonces detentaban la mayoría en el Congreso, que era el PRI y el que PAN. era el PRI y el PAN, sobre todo el grupo político de Raúl Gracia. Así es. A ver, yo quiero dejar en la mesa una provocación. La pregunta primera es, ¿por qué esta acción que ya estaba denunciada, investigada, que el Tribunal Electoral de la Federación ya la tenía incluso sentenciada, ¿por qué durmió el sueño de los justos tanto tiempo? Hay una versión, que no puedo dejar de citarla, de que cuando el Bronco pasó la etapa de la campaña presidencial, en el que, dicho sea de paso, el Bronco fue el único que estuvo atacando directamente al candidato López Obrador, pues terminaron sentándose a fumar la pipa de la paz, y en esa sentada
Hasta lo esperó en un aeropuerto, si recuerdas. Así es, Sí, que cómo hubo no. incluso un medio desprecio. Se tomaron un café ahí. Exactamente, un café pidiendo ayuda y demás. Claro. Pero, digamos lo siguiente, ya se habla de que en el momento cercano a la elección, lo que el presidente quería era que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, de una u otra forma, apoyara a Morena para que fuera el nuevo gobierno, como está pasando en Tamaulipas y en muchas entidades del país. Jaime lo habría aceptado. Dicho sea de paso, no solamente era la carpeta electoral la que estaba de por medio, las famosas factureras y las broncofirmas y todo esto. A mí me tocó ver en diferentes instancias del Poder Federal una carpeta de 2.950 y tantos millones de pesos de faltantes documentados por auditorías oficiales. Es decir, el canje de yo me detengo a perseguirte a cambio de que tú nos apoyes para tomar el poder de Nuevo León. Y al estilo Jaime, se le hizo fácil decir que sí, y cuando vino el momento de la acción, terminó apoyando ¿a quién? Al PAN con Fernando Larrazábal y a Samuel García. Así es. Entonces, en la presidencia se palomeó la traición. ¿Sí? Esa es una parte. La otra parte es la de Samuel. Así es. No olvidemos, yo escribí el día viernes un artículo que se llama Samuel y el Bronco, el boomerang. ¿Por qué? Porque lo mismo que estamos viendo hoy, por la que están llevando a un juicio a el Bronco, lo tenemos con Samuel, con la diferencia de que en el caso de Samuel son dineros de la familia, de las empresas de la familia, trianguladas a través de cuentas personales a Movimiento Ciudadano para regresar una buena parte de ellas a la campaña de Samuel. Amor, es el mismo artículo, es el artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales, donde dice que tú no puedes recibir recursos de procedencia prohibida o ilícita para fines de campañas. Es el mismo modus operandi. Exactamente. Aquí lo que se presume es que una vez que Samuel García ganó la gubernatura, alguien podía haberlo descarrilado con eso. Recordemos que el INE tomó el caso, se lo mandó al tribunal y el tribunal lo regresó al INE. Y el INE, 6 meses después de que el señor Samuel García ya es gobernador, no lo ha cerrado. Es decir, bien puede ser inocente o bien puede ser culpable. Pero se Ramón, creó yo quiero hacer espada de Damocles. una puntualización nada más de eso, porque la unidad de fiscalización del INE ya documentó que se hicieron esas triangulaciones ilegales y ellos en la resolución del pleno del INE mencionan dolo, mencionan simulación y mencionan testaferros. Es decir, a pesar de que no se dice explícitamente Samuel García violó el artículo 15, se habla de estos 3 adjetivos muy fuertes y se hace ya la inferencia de que se violó y se documentan las triangulaciones que se usaron en firma jurídica y fiscal la empresa del padre de Samuel para triangular a través de sus hermanos y de sus padres a favor de la campaña vía Movimiento Ciudadano. Bueno, lo que viene aquí después es la siguiente conversación presidencial o en Palacio Nacional que le hayan dicho al señor Samuel, ya gobernador electo, a ver, igual que al Bronco, aquí está este expediente tuyo. Podrías mañana no llegar a sentarse en la gobernatura y por el contrario, amanecer en la cárcel con tus padres y tus hermanos, a menos que nos ayudes a ¿qué? Primero a que le bajes a tu cuestión fiscal. A la separación, del pacto fiscal. fiscal con los gobernadores. Sí. Bájale tú al cosa faro. que fue muy evidente. Claro, clarísima. Y segunda, necesitamos cobrarle una factura a un traidor. A alguien que nos jugó chueco. Y yo no quiero ser el verdugo. Yo gobierno, quiero ser el verdugo. No. Te toca a ti. Adelante. Y por eso tenemos hoy a los 6 meses al señor Jaime Rodríguez Calderón tras las rejas. Y tiene un abogado muy cercano al fiscal. Así es. Así es. Que lo sigue teniendo en la cárcel. Tú decías una cosa, perdón, Alejandro, que vamos a ir viendo desfilar a los cercanos a Jaime. ¿Crees que se llegue a tanto? Yo creo, sobre todo. A ver, Víctor, yo creo que lo que va a pasar es esto. Se va a repetir la estafa maestra. Ajá. Agarras a Rosario Robles. Y para poder tener los elementos en la mano, ¿qué hicieron con Rosario Robles? Agarraron a Emilio Cebadúa, lo exprimieron con información, se acogieron al criterio de oportunidad tan manoseado en esos tiempos, aportaron información que permitieran mantener a Rosario por un tiempo, legal o ilegalmente, o sea, dentro de la cárcel. Ustedes sigan adelante. Recordemos ahorita los tiempos. Antes de tener a
al Bronco, lo que pasó fue primero que el gobernador anunció primero al proveedor favorito del gobierno, la empresa TSN de Eduardo Vázquez, Sí, así es. con más de 4,000 millones de pesos de proveeduría que raya desde la tecnología hasta los cubrebocas y todo el espectro que puede haber en medio. Claro. Segundo, el decir, congelamos las cuentas de 2 secretarios del gobernador de su tiempo por acciones y 2 secretarios, dicho sea de paso, de los que estaban más seriezones, entre comillas, Sí. porque había muchos Sí. más, 4 o 5 personajes más que no los vamos a mencionar para no incurrir en acusaciones en falso, Ajá. pero que pueden estar mucho más relacionados con acciones ilegales. Perfiles más medianos, Presuntas ¿no? ilícitos. Sí. En este caso, Manuel Vital y la María de los secretaria Ángeles María de los Errázuriz. Ángeles Errázuriz. les congelan sus cuentas. Ya les meten el asunto. A ver, aquí está sentada. Cárcel o coopera su cuello. Ujú. Y entonces, todas estas cosas, entonces estamos entrando, sí, en el terreno de zanjar el problema de la corrupción, que fue rampante en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Yo siempre lo dije, ahí están los videos. Pero Ramón, todo tiene que ver con dinero, Sí, las claro. irregularidades. Pero ¿dónde cuadra que el mismo secretario de Finanzas de aquel gobierno esté hoy en el actual? Por eso cuando tú dices que vamos a ir viéndolos desfilar, en el deber ser o en el imaginario de todos, a ver, estamos hablando de dinero, bueno, tráiganse a platicar al secretario de Finanzas. ¿Crees que eso pasa? A ver, tendrá que pasar, Víctor. Tendrá que pasar, porque fíjate, es lo que Rodrigo, dice, fíjate, ¿no? Alejandro. En la denuncia que en su momento presentó Samuel García con los papeles que le proporcionó Código Magenta, Así es. él puso, ¿cierto, no, Rodrigo? Aparece Carlos Garza. Entonces, aparece en la lista de los que distrajeron tiempo, reclutaron firmas. Ajá. Tendrá que pasar y va a ser inevitable. Yo veo como inevitable el que Samuel García tenga que relevar a Carlos Garza, Claro. porque va a entrar en una serie de conflictos de interés, porque Carlos Garza terminó siendo el mismo que hizo acopio de información para meter a Rodrigo Medina a la cárcel. Y ahora es el mismo que va a hacer acopio de su información, donde él participó para meter a la cárcel a su exjefe, al que él le solapaba todas las Así acciones ilegales. Cuidado. Y sumo otra cosa, el que en el sexenio del Bronco decía que en la cartera no había dinero para ninguna obra, que prácticamente hubo nula Cierto, obra, cierto. en este sexenio ahora resulta que hay para carretera, hay para el metro, hay para todos los proyectos que quiere el Eso gobernador. va a estar por verse, porque Bueno, es una asa que... pero es el mismo El dueño discurso de la dice- cartera, el discurso sí habla entonces, del dinero ahora. También para eso funciona. Entonces creo que Carlos Garza es un elemento, como bien lo dices, central en esta trama, ¿no? Y va a ser, en la Sí, próxima lo va a semana lo va a hacer sin ninguna duda. Yo no quiero cerrar este capítulo, que es muy importante lo que estamos hablando de lo del Bronco, sin decir también de que, bueno, aquellos que tenían la esperanza de que el asunto del Bronco fuera a opacar el asunto, por lo menos del tarifazo y lo del agua, pues hombre, qué sorpresa nos dio, Rodrigo, el gobernador, cuando después de que su secretario de Movilidad, Hernán Villarreal. Hernán Villarreal, anunció el esquema y dijo que el metro se iba de 4.50 a 15 pesos, un aumento del 233%, anunciado urbi et orbi, Sí. no filtrado, anunciado. Claro. Tuviera que salir el gobernador a dar marcha atrás. Y a mí la parte que no me gustó nada es que habló de la desinformación de los medios. Salió- Perdón. Salió en todos los medios. Salió en Código Magenta, salió en Milenio, salió en Reforma, salió en TV Azteca, salió en Televisa. Y el gobernador habla de desinformación de algo que salió de su propio secretario de Movilidad. Así es. Eso es imposible. La verdad es que tienen cocinándolo varios meses, Claro. que este mes iba a ser el decisivo para dar esa decisión, para hacer esa decisión. Y hay otras cosas que todavía deben explicar, cómo van a estar hechos esos ramales y esos 3 ejes o 3 rutas largas que van a venir desde Cadereyta para acá, para qué empresario van a ser, porque no es a los empresarios que ya conocemos nosotros, se acerca más a un empresario transportista muy cercano a estos viajes a la carretera Colombia, al puente, a la vacunación. A ver, Víctor, hay que decirlo, lo dijimos aquí en Código Magenta. La licitación del sistema, el Sintran famoso, fue una licitación completamente dirigida para Cemex y las bases la hizo un ejecutivo de Cemex, Cemex, y un Cemex mexicano. Cemex con S. Semáforos. Sí, Semáforo mexicano. Exactamente.
le hizo un ex ejecutivo de Cemex y un ex ejecutivo de Senda. Es decir, están instalados Cemex y Senda en el Instituto de Movilidad de Nuevo León. Esa es la respuesta en el tema de los 3 ejes. Precisamente, si una persona que formaba parte de una empresa transportista ahora está a cargo dentro de movilidad, pues se ve el camino muy claro. Y a mí estaba ahí marcado. Sí, a mí se me hacía muy extraño, porque si algo han batallado los gobernantes es, sabemos que el sistema de transporte, el cobro del sistema de transporte ya no daba. ¿Sí? Y por eso teníamos las unidades que teníamos. Claro. Entonces, los transportistas siempre se quejaron que si querían nuevas unidades, habría que cobrar más, pero no había un gobernante que se echara ese trompo a la uña, como dicen. Y ahora era muy raro que íbamos a tener un nuevo, moderno transporte, pues obviamente iba a venir con un incremento. Sí, pero no con 273% en el metro. Totalmente, no. Mi punto es, era demasiado inocente pensar que iba a pasar un tarifazo así de fácil sin que nadie se diera cuenta. Y el mismo gobernador pues, tienes razón, acabó echándose para atrás. E incluso el metro, cuando se le prestó recursos del Fonadín al gobierno del estado para construir la línea 3, obliga dentro de los requisitos, obliga a un alza en el metro. Claro. Y no lo han cumplido y ya estaba el propio tesorero actual. Y se le dijo y se le preguntó. Y en una entrevista, lo recuerdo bien, que Manuel Vital reconoció que esas cosas no se podían evitar. Pues bueno, yo creo que hay mucho que decir. No podíamos acabar. Menciona aparte, perdón. A ver. Hernán y Moisés López, ¿cómo olvidaron su discurso cuando eran activistas? ¿Cómo olvidaron su ADN, se supone? Bueno, no es cierto. En el caso de Hernán, no. Él siempre ha sido igual. Siempre fue un funcionario de transporte en su momento con 2 gobiernos anteriores. Así es. Siempre trabajó cerca de eso, y ese es el problema a veces en el activismo, que es un activismo. Bueno, el activismo del propio candidato cuando era diputado local diciendo no al tarifazo. Él mismo decía no al tarifazo cuando fue lo que hizo llegando. Repito, hay que aplicarlo, como decía Alejandro, necesitamos de una u otra manera homologar para que las tarifas estén al precio correcto, porque no es justo que de 2014 a la fecha los empresarios del transporte, por eso hemos perdido casi 3,000 unidades de transporte urbano y la gente está esperando en largas filas en las calles. Es inhumano, porque el precio del transporte se paga no solamente en efectivo, se paga en horas hombre de esperado un transporte. ¿Sabes qué es lo peor, Ramón? Que no están rindiendo los 100 millones de pesos anuales que le están pagando al equipo de comunicación de Samuel García. Tú hablas del Grupo Jalisco Nueva Comunicación. Así es. Y con la familia de Michoacán. Así es. Y un apunte, desinformación no hay. Lo que pasa es que antes de tiempo nosotros nos enteramos de las cosas y ahí viene el lobo, y el lobo se pone sobre aviso y se espera. Pero de que va a pasar, va a pasar. Pero está en vilo, ¿verdad? Hasta ahorita. Claro. Las tarifas. En Jalisco, en una ocasión, estando allá, en aquella vez que llamó a los alcaldes Samuel García, de pronto, que les vaya bien cámaras y todo, a ver, bajen la luz, acérquense. ¿Qué les parece esto y esto y esto? Y una de las ideas la publicamos nosotros en su momento, que venía un impuesto por rodamiento. Tan pronto lo dijimos, falso. Pero cuando te lo dicen claro, nos lo dijo así, un impuesto de rodamiento, lo vimos en Colombia, puede ser una buena manera de sacar recursos. No, es desinformación, no. Lo que pasa es que nos enteramos, pues es nuestro oficio, enterarnos antes. Pero el agua fue igual, fue ridículo que anduviera por todos lados un screen de que venían los cortes de agua. Claro. No es cierto. Bueno, sí, pero lo estábamos pensando. Entonces no es una desinformación. A ver, yo creo que cerrando aquí esta plática, el encabezado para la próxima semana va a ser del bronco a otras broncas. Sí, así es. Y bastantes broncas. ¿Por qué le siguen diciendo el bronco? Alguien me llama la atención. El mejor conocido. ¿No será ya mal conocido? Me llama la atención que una periodista de México, Oscar Mario Beteta, le llama el manso menso. Hombre. Y así lo dice al aire, el manso menso. Yo lo acoté y le puse el manso, menso y manco. Sí. Porque pues de alguna manera él fue el que propuso cortarle y en septiembre le dice a todos, no me busquen, aquí voy a andar. Le tomaron la palabra. Claro. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno. Ahí vamos y vamos al segundo tema.